En Ecuador, formalmente reportados por el Ministerio de Salud Pública, hay 18.000 casos de VIH. Sin embargo, ONU-SIDA determina que potencialmente en el país podrían haber hasta 54.000 casos a nivel nacional. Con el auspicio de Clorox, el cloro número 1 del Ecuador, presentamos la entrevista del día. Doctor, qué gustazo tenerlo acá. Bueno, pues esta es la entrevista del día con Daniel Sánchez, especialista en infecciones por el VIH. Doctor Sánchez, bienvenido. Cuéntame cómo se ha comportado el virus del VIH dentro de esta pandemia del coronavirus. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Mariela? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, saludar a todos los que nos siguen. La cuarentena se ha disminuido, ¿no? Claro, evidentemente. Lo que hemos tenido también ha sido un repunte, lamentablemente, de complicaciones entre los casos. Recordar que los pacientes con VIH también tienen su sistema inmunológico comprometido. Entonces, eso hace más complicado el desarrollo evolutivo de una enfermedad como el COVID. Los que ya están contagiados. Claro, los que ya están contagiados. Los contagios me imagino que han disminuido porque no hay contacto físico. Y eso es una realidad. Claro, eso es una realidad. De hecho, a nivel mundial, la ONU-SIDA, ¿sí?, que es la agencia de la Organización de Naciones Unidas para determinar el proceso de esta enfermedad, pues ha establecido que de hecho hay una meseta en la que se encuentran los casos están estables, digámoslo así. Ya, lo que sí ha ocurrido lamentablemente que gran parte de los fallecimientos que hemos encontrado a nivel mundial, pues han sido producto de pacientes que han tenido su sistema inmunológico comprometido por casos como con VIH. ¿Sí? Entonces, eso es una realidad que afrontamos y por eso nosotros procuramos. Un dato interesante es que en Ecuador, formalmente reportados por el Ministerio de Salud Pública, hay 18.000 casos de VIH. Sin embargo, ONU-SIDA determina que potencialmente en el país podrían haber hasta 54.000 casos a nivel nacional, de los cuales en su mayoría ignoran incluso esa condición clínica. Por lo que hay que tomar todas las medidas preventivas adecuadas con infecciones que podrían afectar aún más a personas que incluso desconocen el diagnóstico clínico de la enfermedad. Claro. ¿Tan vulnerables pueden ser que se pueden contagiar por por un delivery? O sea, realmente ellos sí tienen que estar con un aislamiento absoluto, los que ya tienen el HIV. Definitivamente sí. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros normalmente los que tenemos el sistema inmunológico en buen estado, las personas que no tienen ninguna enfermedad acompañante, podemos incluso tener el virus y pasar asintomáticos, nunca llegar a presentar ningún síntoma. En las personas que tienen el sistema inmunológico comprometido, como las personas que tienen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, y en el caso de las personas que son portadoras de VIH, evidentemente su sistema inmunológico está comprometido y no puede defender al organismo de la misma manera que un paciente que está totalmente sano. Y de ahí que tenemos complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones del COVID? Por ejemplo, presentar neumonía, ¿sí?, que es lo básico. Por lo general, la mayor parte de pacientes, la mayor complicación que ha presentado es un desarrollo de un cuadro de neumonía que ha complicado su evolución clínica en el tiempo. Asimismo, hay otros cuadros que se han presentado con generación de una coagulación vascular diseminada, que eso implica que se han formado pequeños trombos y que han afectado a la parte cardiovascular, a la parte de las venitas de las piernas, a la parte del cerebro. Entonces, son otras las afecciones que día a día se van descubriendo con la presencia del COVID, que realmente es tan nuevo entre nosotros y nos ha tomado por sorpresa, incluso a la clase médica. Ningún sistema de salud a nivel mundial estuvo preparado y eso nos ha costado a nosotros más, y Guayaquil le costó levantarse y superarlo durante algunas semanas, que gracias a Dios la curva de contagios por COVID acá en la ciudad de Guayaquil y bueno, a nivel de la provincia del Guayas se está manteniendo, han disminuido los casos. Dentro de las últimas 3 semanas, por lo menos en el área hospitalaria, no hemos notado un repunte de casos, una nueva oleada. Al parecer, las medidas que se están tomando son las adecuadas, pero siempre insistir en que la población sea responsable también de cuidarse, porque si no, complicamos todo. Claro. Doctor, ¿es cierto que los retrovirales que se utilizan para el VIH, para los pacientes de VIH, son efectivos para combatir el virus del SIDA? Perdón, el virus del COVID. Sí. Veamos.
Para el tratamiento específico para el COVID, no existe un tratamiento único y determinado que tenga el aval de los casos necesarios, el número de casos, para decir y garantizar que ese es el tratamiento definitivo. ¿Sí? Aparte, como es una enfermedad viral, estos antivirales lo que te promueven es poder tener una mejor presentación, una mejor evolución ante el virus, pero el virus realmente nada lo mata. Lo único que lo puede prevenir es una vacuna. En este caso, se han utilizado también algunos medicamentos retrovirales. Por ejemplo, uno es el lopinavir, ritonavir, que se utiliza para pacientes con VIH. Se ha utilizado para pacientes que no son portadores de VIH, pero que han presentado el COVID. Las experiencias han sido buenas. Sin embargo, no hay un estudio con un número de casos suficiente como para certificar que es la única vía para solucionar este problema. Ok, pero lo real, en cifras, ¿ustedes han podido ver estadísticas de cuánto el retroviral ha ayudado al tratamiento de las personas con coronavirus? No hay cifras. No hay cifras exactas. De hecho, hay un caso, Sí, sí, perdón. hay unos casos que un pequeño grupo de casos, un estudio que se presentó de 200 casos que utilizaron lopinavir con ritonavir, que es un medicamento retroviral, un estudio que lo hicieron en Italia. Se notó que el 70% de pacientes de ese pequeño grupo de casos reportó una mejor evolución frente a la enfermedad. Por lo que, bueno, es significativo, sí, pero no es concluyente hasta el momento. No es concluyente, pero como no es concluyente, nada. Nada, absolutamente nada hasta el momento. Nada. Sí, absolutamente Lo nada. que pasa es que yo creo que dentro de los protocolos más usados no están los retrovirales, ¿cierto? No está. Está el Ivermín, está pues el Colofase, están otros. Sí, la ivermectina, está la citromicina. Entonces, todos tienen una evidencia científica muy, muy leve, ya que se lo utiliza para otras cosas. Un medicamento normalmente es la hidroxicloroquina, que antes tenía otro uso, se utilizaba para pacientes con artritis o pacientes con enfermedades reumatológicas, y aparte de eso la citromicina, que es un antibiótico de gran espectro, que se lo utilizaba para algunas afecciones de tipo bacterianas. Se ha notado que ha habido una buena evolución, pero aún así, siendo la mezcla terapéutica más utilizada a nivel mundial, aún así no hay un estudio concluyente que nos diga esta es la solución definitiva. Todo requiere etapas, todo requiere estudios, y para la parte médica, sobre todo, requiere ser muy, muy preciso para poder tomar una determinación. Claro, doctor, se me fue. No me apague eso. No, aquí estoy. Okay. Usted sabe, doctor, que ha sido tan difícil encontrar una vacuna contra el SIDA, ¿no? Contra el VIH. Me pregunto yo, ¿usted cree que tengamos la misma dificultad para encontrar una vacuna contra el coronavirus? Potencialmente ya hay algunas prácticas que se han puesto, algunas vacunas que están en fase de prueba. Estimo yo que a la humanidad le tomará aproximadamente unos 8 meses, de 8 a 10 meses más, encontrar una vacuna definitiva por los procesos que tienen que ir ocurriendo en el camino. Sin embargo, hasta que ocurra la etapa de comercialización y que esta vacuna llegue a países del tercer mundo, países de Latinoamérica como el nuestro, pues que realmente en el mercado mundial no tienen tanto peso, lamentablemente, pues podríamos demorar hasta 1 año y medio en tener aún una vacuna acá en nuestro mercado. Es un tema complicado. El problema de las vacunas no solamente es encontrar la vacuna, sino que esa vacuna no haga daño. O sea, no tenga efectos secundarios tan fuertes, porque ese es el problema. Por eso es que no podemos hacer la vacuna mañana, porque hay que hacer, pues digamos que todo el proceso del doble ciego. Y a veces los dobles ciegos se pueden llevar hasta 20 años. Sí, seguramente. Por eso se trata de tener, siendo más efectivo, lo más efectivo posible en la menor cantidad de tiempo, con los números de casos determinados, para poder garantizar que la vacuna realmente cumple su cometido. Pero imagínense que aún estamos también en estudios viendo si realmente el COVID, una persona que le ha dado COVID, no le puede volver a dar. ¿Por qué? Por el gran número de cepas que se están presentando a partir del COVID. En Italia fueron aislados hasta 12 cepas, en Brasil fueron aislados hasta 6 cepas. ¿Qué quiere decir una cepa? Que usted tiene un carro de una marca, pero ese carro de esa marca tiene algunos modelitos, ¿no? Tiene el uno que es 2020, el otro es 2019, el uno tiene algún modelito más. Entonces eso es una cepa, que aunque es el mismo virus, las cepas a veces, por la característica misma del virus, tiene gran mutación. Entonces, al tener gran capacidad de mutación, entonces
hace más complicado encontrar una vacuna definitiva que garantice que estemos Pero los inmunes. virus tienen varias cepas siempre. Sobre todo Normalmente, en la familia de los corona. normalmente, sí. Los Claro. virus que están compuestos por ARN, ¿sí? Ok. A diferencia de los seres humanos que estamos compuestos por ADN. El Ajá, ARN es altamente mutable. ¿Por qué? Porque no, claro. digamos que en la evolución no llegó al máximo de la evolución que es el ADN. Entonces, como esta es imperfecto, por decirlo de alguna manera, puede variar y mucho de la creación de un virus, un coronavirus, al siguiente. El, Entonces, H- ese es el tema de cepas. el H1N1, el SARS y todos estos, ¿tuvieron también mutaciones? ¿Se pudieron aislar varias cepas? El MERS, el SARS también tuvieron algunas cepas. El Ok. H1N1 es otro tipo de virus totalmente diferente. En cambio, el SARS, el MERS y el COVID son Primo. virus de la misma familia. Sí, Ok, ok. Y sí, sí tuvieron otras cepas. Se sí, sí, supo, de hecho tuvieron otras cepas. se podría decir que acá se unieron con el dengue y hay una nueva cepa por dengue. ¿Se ha A ver, estudiado usted que es infectólogo? veamos, definitivamente no es que hay una mezcla de los virus, lo que hay la mezcla es la presentación de los cuadros clínicos. Recordar que esta época para nosotros, normalmente las provincias de la costa, teníamos repuntes de los casos de dengue, febrero, marzo, abril, por la etapa invernal propia de estos meses, siempre, históricamente hemos tenido ese repunte y ahora coincidió que tuvimos por lo menos el 30% de los casos reportados a nivel hospitalario, se descubrió que tenían mezclas del cuadro clínico entre COVID y dengue, lo cual complicaba mucho más la evolución. Ya. ¿Sí? Aunque hay síntomas parecidos, como el tema del malestar, la fiebre, hay algunas diferencias también que se podían evidenciar, pero en la presentación de ambos en un mismo paciente, sí notamos que había algunas complicaciones que podían retardar un poco más la evolución del cuadro. Ok, ¿cómo ve usted ahora el comportamiento del virus, doctor? Porque ahora pues hemos visto estadísticas de que realmente ya no hay fallecimientos por el COVID, que supuestamente está perdiendo fuerza. E incluso un famoso médico que supuestamente, que dicen, no dicen, es el médico de Silvio Berlusconi, un expresidente italiano, que tiene una gran polémica en este momento cuando dijo por qué hacen tanto escándalo cuando el virus ya no está atacando como atacaba antes y ya se ha debilitado por completo. Esto lo dice el médico de Silvio Berlusconi, que supuestamente es un médico alternativo, por decirlo de alguna manera, y que tiene sus conceptos particulares. ¿Usted qué opina? ¿El virus se ha debilitado, se está debilitando Veamos. o no está haciendo una jugada? No hay que tenerle mucha confianza. Bueno, yo lo que le diría es que tenemos al momento una tregua. ¿Por qué una tregua? Y le explico algo. En Italia, que es la realidad que se analiza y que usted menciona, y acá en Ecuador, estamos viviendo una etapa, por lo menos en la provincia del Guayas, en la cual estamos pasando de no tener una inmunidad a comenzar a tener una inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es cuando una gran cantidad de la población ya ha presentado la enfermedad y ya no puede contagiar, volverla a tener ni volverla a contagiar. No Para sabemos. el caso del COVID, exactamente, para el caso del COVID, al momento, no se han presentado repuntes, no se han presentado rebrotes de personas que ya han tenido la enfermedad. Hay confusiones, sí, de que de pronto pensé que la tuve, pero realmente lo que tuve es un dengue, pero al momento no se han confirmado que una persona que ha tenido le pueda volver a dar. En el caso del COVID, por cada persona, y así se determina, puede contagiarse potencialmente hasta 3 personas más, lo que determina que para que nosotros consideremos en la ciudad de Guayaquil, en el país o en cualquier país a nivel mundial, de que ya la población tiene una inmunidad de rebaño, es cuando el 70% de la población ya ha sido contagiada por el COVID. Entonces, en latitudes como Italia o ciudades como Guayaquil, que vivimos días caóticos en que el repunte de casos fue ascendente, fue una curva ascendente en pocas semanas, pues al momento estamos paulatinamente teniendo ya una estabilidad en los casos porque ya la hemos logrado y estamos entrando a la inmunidad de rebaño. Ojo, esto no implica descuidarse, esto no implica dejar atrás las medidas y no tener las mismas, porque si algo ha servido y algo sirvió
fue el aislamiento que tuvimos y las adecuadas medidas de bioseguridad y las normas que se han determinado por las autoridades competentes. Doctor, pero si ya estamos entrando, entonces quiere decir que estamos el 65% de la población ya contagiados. De hecho, según el último estudio de la alcaldía, mencionaba que estábamos por encima del 50% de contagiados. ¿Ya? Entonces, tendríamos que hablar de que sí, efectivamente, lamentablemente, entre el 50 y el 60% de la población de ciudadanos de Guayaquil, pues, ha sido contagiado. Es un tema que iremos determinando con el tiempo, pero sí, o sea, eso no nos puede relajar, ni podemos vivir de una falsa tregua que nos permita salir a todos a la calle y al final podamos lamentar en 2 o 3 semanas los resultados de esa decisión. Igual, justamente hace una semana cambiamos el tema de la semaforización, pasamos del rojo al amarillo y las consecuencias de esa decisión no las podremos medir hasta, si no, 14 días más allá. O sea, de la fecha, unos 10 días más, podremos ir determinando cuál ha sido el comportamiento de la curva epidemiológica. Pero ya llevamos como 10 días. O sea, ya estamos... Aproximadamente, en el cambio de semaforización, sí. Ajá, tendríamos que esperar unos 14 a 21 días máximo para ver si es que esa curva tuvo alguna afectación producto del cambio de semaforización. El problema ahora son las provincias, ¿no? Quito también, ¿no? La capital. Sí, lamentablemente. Esto es un virus estacional. O sea, los problemas no son, digamos, de grandes poblaciones, sino que como que se estanca en un lugar. Allí. Y ahorita estamos viendo en Manabí también, hay muchos casos, y en Quito hay muchos casos. Entonces, lo que vivió Guayaquil, podrían vivir nuestras provincias hermanas. Lamentablemente sí, sin embargo, yo estimo que la preparación o el tiempo de previsión de estas problemáticas, pues, ha sido mayor. Los puede como que tomar no tan de sorpresa. Ya hay protocolos establecidos y es la experiencia previa de la ciudad, la cual se puede compartir y se está compartiendo hacia otras ciudades para ver cómo se lo afronta de mejor manera. Es verdad. Doctor Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros acá en la entrevista del día. Mariela, encantado de servirles. Siga adelante, muchas gracias. Gracias al auspicio de Clorox, el cloro número 1 del Ecuador, hemos presentado la entrevista del día.